Hola. Hola, hola Leonora, ¿cómo estás? Hola, Ana Lucía, ¿cómo te va? ¿Cómo vas? ¿Cómo te va? Bien, hola Ariel, ¿cómo te va? Aquí están. Hola a todos, ¿cómo van? Hola Hola, buenos equipo, días, buenos gracias. días. Hola, Hola, buenos hola, días, ¿qué tal? Buenos ¿Cómo están? días. Alejandro, ¿cómo estás? María Fernanda, ¿cómo estás? Buen Bueno, día muy buenos para días, todos y muy buenos todas. días a todas y todos. Vamos a comenzar. Vamos a pedir por favor que pongan sus micrófonos en silencio, aunque activen todas las cámaras que puedan, por favor. Gracias. Bueno, muy bien, muy buenos días. Ya para cumplir con nuestra agenda, vamos a comenzar esta presentación del informe. Me presento primero, mi nombre es Mario Valencia, soy director del Centro de Estudios de Trabajo y una de las organizaciones integrantes de la Red de Trabajo Fiscal. Entonces quiero, pues en primer lugar, saludar a todas las organizaciones que conformamos esta iniciativa, que es una iniciativa fundamentalmente académica, que hemos denominado la Red de Trabajo Fiscal. Ya nos hemos juntado para varias actividades para publicar varios informes y documentos de manera conjunta. Hicimos este año toda una campaña de información y de veeduría a las acciones que se venían dando por parte del gobierno nacional a través de los decretos de emergencia, a través de una campaña que denominamos Quiero Saber. Y pues en esta ocasión nos hemos juntado también para hacer una propuesta de reforma tributaria. Entonces, quienes hacemos parte de esta red de trabajo fiscal somos las organizaciones, el Centro Externadista de Estudios Fiscales, el Observatorio de Hacienda Pública y Derecho Tributario de la Universidad del Rosario, el Centro de Estudios Sede Trabajo, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia, la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia, FESCOL, el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana y el Centro de Pensamiento de Política Fiscal de la Universidad Nacional y la Maestría en Tributación de la Universidad de los Andes. Estas somos las 8 organizaciones. Queremos agradecer pues, a todas las integrantes y los integrantes de estas organizaciones que nos están acompañando y ya van a tener ustedes la oportunidad pues, de interactuar con ellos. Quiero agradecer también a todas las periodistas y a todos los periodistas que nos están acompañando en estos momentos, que aceptaron nuestra invitación, y a personas de organizaciones sociales, de organizaciones académicas, de otros centros de pensamiento que también nos están acompañando en este chat. Quiero también decir que estamos transmitiendo en vivo por las redes sociales de cada una de las organizaciones que hacen parte de la red y compartirles rápidamente la agenda. Primero vamos a tener una presentación de la propuesta por 10 minutos a cargo de Paola Henry Manrique, que es abogada de la Universidad del Rosario, especialista en tributación y con estudios de maestría en tributación, y es integrante del Observatorio de Hacienda Pública y Derecho Tributario de la Universidad del Rosario. Posteriormente vamos a tener un pequeño saludo de 5 minutos de Ricardo Marner, que es un integrante de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, que por sus siglas en inglés se denomina el ICRICT, que es esta iniciativa que lideran personas como el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, Eva Joly, Magdalena Sepúlveda, José Antonio Campo de Colombia, y pues vamos a tener a Ricardo Marner de Chile dándonos un saludo. Y después un saludo también de Alex Coban, que es el director ejecutivo de Tax Justice Network, de la red de justicia tributaria a nivel mundial. Es una organización que tiene presencia en todos los continentes y ha hecho trabajo desde hace varios años analizando, evaluando y midiendo los efectos de la elusión y de la evasión tributaria a nivel también de los paraísos fiscales. Y posterior a eso, que nos tomará 20 minutos, en total, posterior a eso, pues daremos prioridad a las preguntas de los periodistas. Voy a pedir para eso, por favor, que pues cuando vaya a ser el turno de las preguntas, pues vayan poniendo ahí en el chat quienes van a querer preguntar o intervenir.
y en orden de esas intervenciones le vamos a dar paso a las organizaciones que fueron las que cada organización se especializó en construir una de las propuestas. Entonces, sin más preámbulo, quiero darle en estos momentos entonces la palabra a Paola Henry de la Universidad del Rosario para que por 10 minutos nos haga una presentación de la propuesta. Gracias, Paola. Bienvenida. Muchas gracias, Mario. Adelante, Paola. Gracias por estar presentes en este espacio en el que presentaremos como Red de Trabajo Fiscal el documento en el que planteamos propuestas de reforma fiscal con fines recaudatorios y coyunturales orientados a mitigar los efectos económicos ocasionados por la pandemia COVID-19, conforme con la función financiera y distributiva de los tributos, propuestas que tienen en cuenta los principios tributarios constitucionales que, entre otros, enmarcan la igualdad, equidad, progresividad y justicia, entendiendo que el sistema tributario colombiano actual es desigual y que en el marco de la pospandemia se podría generar mayor desigualdad. En ese sentido, nuestra primera propuesta es referente a los beneficios tributarios, en la medida que evidenciamos la necesidad de evaluar si los beneficios propuestos, así como los ya existentes, son realmente necesarios, idóneos y proporcionales al gasto que representan en el presupuesto del país. Lo anterior, teniendo en cuenta que en el año 2016, únicamente respecto del impuesto sobre la renta, se identificó más de 253 beneficios fiscales, los cuales representaron en 2018 un costo fiscal para las personas jurídicas estimado en 12 billones de pesos y personas naturales 7 billones de pesos, concentrándose en el 1% más rico de la población. Así, si bien reconocemos que los beneficios fiscales son instrumentos de política fiscal para estimular la economía, los beneficios tienden a erosionar la base gravable, deteriorar la progresividad y equidad del sistema tributario, teniendo en cuenta que los receptores de los mismos son los grandes conglomerados y las personas con mayores ingresos. La propuesta consiste en crear un test de proporcionalidad para la aprobación de beneficios tributarios, así como para evaluar su continuidad a través de evaluaciones periódicas a cargo de la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal, organismo independiente y con alto conocimiento técnico. Adicionalmente, esta entidad se encargaría de evaluar los beneficios ya existentes con la finalidad de eliminar aquellos que no aprueben el test propuesto. Por otra parte, conforme con la necesidad de promover la participación ciudadana, la segunda propuesta se enmarca en el principio de transparencia y consiste en que se establezcan mecanismos que permitan el acceso a datos anonimizados de las declaraciones de renta, información sobre quiénes son los receptores de beneficios tributarios, información sobre quiénes son los evasores y la configuración de la casilla de género en la declaración de renta. Lo anterior permitiría evaluar no solo la equidad, eficiencia y progresividad del sistema tributario, sino también la reducción de la desigualdad e incluso disuadir la evasión fiscal. En nuestra tercera propuesta manifestamos que no estamos de acuerdo con gravar la canasta familiar con el impuesto sobre las ventas, teniendo en cuenta los efectos negativos que esto traería a la población más pobre y que se ha demostrado que actualmente el gobierno no tiene la capacidad técnica de hacer una devolución efectiva del IVA que llegue a toda la población pobre. Lo anterior sin dejar de lado que los ingresos de clase media del país están altamente concentrados en remuneraciones no salariales y en labores informales, por lo que es probable que la pandemia los lleve a una situación de vulnerabilidad o inclusive pobreza. Actualmente la devolución de IVA solo incluye a cierta población priorizada, que representa 1 millón de hogares, dejando por fuera aproximadamente al 60% de la población más pobre del país, lo cual hace evidente que no se cuenta con la capacidad técnica para asegurar la devolución. Es por esto que adicionalmente enunciamos otras alternativas para compensar el recaudo que se deja de percibir por no gravar con este impuesto a la canasta familiar. La cuarta propuesta reconoce la necesidad de crear un impuesto al consumo de bebidas azucaradas de alcance territorial, recaudo que sería usado para mejorar la salud pública, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, Colombia en el 2014 se ubica dentro del grupo de países con prevalencia de sobrepeso intermedio superior y que la obesidad y sobrepeso son factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, diversos tipos de cáncer, cardiopatías que en el 2010 ocasionaron la mayoría de muertes en el país, 84% para mujeres y 64% para hombres. Así, y conforme con las recomendaciones de la OMS de que el consumo de bebidas azucaradas se debe regular vía impuestos, se propone la creación del mismo. Adicionalmente, vale la pena resaltar que de acuerdo con las estimaciones del Gobierno Nacional,
En la exposición de motivos de la reforma tributaria de la Ley 1819 de 2016, el impuesto de bebidas azucaradas recaudaría un estimado de 750.000 millones de pesos, motivo por el cual consideramos que en la actualidad podría recaudar más de 1 billón de pesos. Por otra parte, la quinta propuesta expone la necesidad de efectuar modificaciones frente al impuesto de las emisiones de CO2, para enfrentar de manera mucho más eficiente los efectos de estas emisiones, así como para recibir mayor recaudo en la medida que se propone ampliar el hecho generador e incrementar de manera progresiva su tarifa. En el año 2018, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático expuso que las consecuencias y los costos del calentamiento del planeta en 1,5 grados Celsius serán mucho más drásticos que los calculados. Es por esto que pese a los múltiples acuerdos internacionales firmados para reducir las emisiones, es evidente que no se ha presentado una reducción significativa de las emisiones al carbono a nivel global. En Colombia, el impuesto de las emisiones de CO2 se creó en la Ley 1819 de 2016. Sin embargo, debido a que no se han reducido las emisiones de manera eficiente, consideramos que esta reforma es una oportunidad para reformular y mejorar los impactos de este impuesto, motivo por el cual se podría ampliar el hecho generador del impuesto para incluir las emisiones de CO2 provenientes del gas natural y del carbón y consecuentemente aumentar su recaudo, teniendo en cuenta que en el primer año de implementación de este impuesto se recaudó 476.000 millones de pesos. Por otra parte, teniendo en cuenta la necesidad de enfrentar los retos de la fiscalización internacional conforme con la lógica del mercado actual, en la medida que el 75% de comercio es intrafirmas y conforme con la finalidad de constituir mecanismos para evitar la fuga de capital, la sexta propuesta desarrolla el planteamiento de unificar el concepto de beneficiario fiscal, constituir un mecanismo para registrar a los beneficiarios efectivos de las transacciones de las empresas que operan en Colombia, para identificar flujos financieros ilícitos e impulsar acuerdos automáticos de información, teniendo en cuenta que la regulación de protección de datos es importante para el efecto. Adicionalmente, la séptima propuesta plantea crear un nuevo impuesto que grave los servicios digitales, bajo el supuesto que el beneficiario del servicio prestado desde el exterior se encuentre en el territorio colombiano, con una tarifa relativamente baja, teniendo en cuenta que no es un impuesto deducible. Y pues al respecto vale la pena resaltar que este sistema no es nuevo para Colombia, ya que pretende gravar rentas bajo el nexo de prestación de servicios desde el exterior, que es utilizado para gravar actualmente rentas que provienen de servicios técnicos, consultorías y asistencia técnica. Lo anterior teniendo en cuenta que si bien la OCDE tiene presupuestado establecer lineamientos para gravar la economía digital, este sistema no ha sido concretado, motivo por el cual es pertinente y necesario que Colombia establezca un mecanismo que le permita gravar estas rentas, aún más considerando que durante la crisis ocasionada por la pandemia, la economía digital no detuvo su crecimiento. Nuestra octava propuesta se enmarca en la promoción de la descentralización fiscal del país y por lo tanto de la autonomía de las entidades territoriales, en la medida que se propone que se eleve la tarifa del impuesto predial y se desarrolle el catastro multipropósito con integración de la nación, programa que busca realizar la actualización catastral para así aumentar las posibilidades de recaudo de las entidades territoriales. Actualmente, y conforme con el recaudo fiscal del año 2019, el impuesto predial representó el 34% del recaudo total de las entidades territoriales. Sin embargo, la tarifa media del impuesto se encuentra en un rango bajo que oscila en el 3 por mil, situación que hace necesario elevar la tarifa del predial para aumentar las posibilidades de recaudo de las entidades territoriales. La novena propuesta reviste la ineludible obligación de crear un sistema que promueva la cultura tributaria, la cual es indispensable para fortalecer una sociedad mucho más equitativa y justa. Así, se plantea crear una asignatura obligatoria a nivel educativo dirigida al entendimiento de la Constitución y del funcionamiento financiero del Estado, establecer jornadas de capacitación nacional en cultura tributaria en los niveles de educación básica, media y superior, liderar la construcción de un código de ética para asesores, contribuyentes y la administración misma, y no establecer amnistías ni normalizaciones tributarias, por cuanto minan la cultura tributaria y premian al contribuyente incumplido, vulnerando la igualdad tributaria y la equidad. Finalmente, en el documento enunciamos algunos aspectos que podrían discutirse en el momento de la formulación de la próxima reforma
y que podrían ser parte de una reforma estructural que el país necesita. En específico, respecto al impuesto sobre la renta, el impuesto al consumo de telefonía móvil, internet y navegación, impuestos sobre la propiedad, mecanismos de resolución de conflicto en materia tributaria e impuestos saludables que evalúen la inclusión de embutidos y otros alimentos ultraprocesados. Muchas gracias. Este es, en contexto, la presentación de nuestro documento. Paola, muchas gracias y muchas gracias a todos los centros de pensamiento de las diferentes universidades y organizaciones que participamos en la elaboración de estas propuestas que, como se ve, pues son propuestas alternativas a las que se han venido planteando también por parte de algunas otras organizaciones y por parte incluso pues de algunos anuncios que ha hecho ya el ministro de Hacienda, mostrando que hay más ideas para discutir y que definitivamente estas ideas que se están presentando en el día de hoy tendrán que hacer parte de las discusiones del gobierno para elaborar esa propuesta de reforma tributaria y de las discusiones también en el Congreso de la República. Así que pues se han juntado 8 organizaciones de alto nivel para preparar conjuntamente estas propuestas alternativas, pero también habrán otros temas que tendrán que seguirse desarrollando, como lo ha manifestado Paola, y que son parte también de la agenda ya de discusiones de la red de trabajo fiscal. Quiero, antes de darle la palabra a los periodistas, transmitir durante 5 minutos un saludo de Ricardo Marner, de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Martner, trabajé en la CEPAL muchos años, soy economista y actualmente estoy en la Comisión Independiente por la Reforma de la Imposición de las Corporaciones, el ICRIT. Y como tal, bueno, quisiera felicitarles por el trabajo que han realizado y por el intento o el éxito del consenso que han logrado para proponer reformas tributarias que son tan necesarias y serán tan necesarias en los tiempos que vienen, ¿no? Es hora de trabajar, es hora de pensar en reformas que tengan capacidad de recaudación, pero que también tengan un objetivo de progresividad y de igualdad. Y al respecto, yo me siento muy entusiasmado por lo que ustedes han hecho con la Constitución del 91 y aquel articulado que obliga a que los sistemas tributarios sean progresivos y que tengan principios de equidad. Ustedes saben que en Chile estamos en un proceso parecido de discusión y que en los próximos 2 años se establecerá una comisión o una constitución nueva que tiene que tener ciertamente estos componentes que menciono. Por lo tanto, ustedes desde Colombia, un país al que yo llegué siendo muy joven después del golpe de Estado en Chile, y por tanto que le tengo mucho cariño, van a ser para muchos de nosotros un ejemplo en muchas de las prácticas que han logrado tener en el ámbito tributario. Los felicito por el trabajo. Quiero tal vez comentar 3 cosas al respecto. Lo primero, lo de los beneficios tributarios, que bueno, nosotros llamamos gastos tributarios, ¿no es cierto?, que ha sido tan difícil, una pelea tan compleja, discusión repetitiva en los últimos 20 años respecto de las exenciones, los beneficios que tienen ciertos sectores y ciertas actividades. Me parece muy importante lo que ustedes plantean y creo que ahí hay un trabajo gigante de economía política, como se le dice, sobre todo cuando estamos hablando de exenciones que afectan, o que más bien dicho benefician, a sectores que son poderosos políticamente. Ahí hay una avenida larga, tal vez sea conveniente ir caso a caso. Nosotros en el caso de Chile recién tuvimos un informe del FMI y de la OCDE al respecto, supuestamente independiente, pero la verdad es que las propuestas que se hacen en ese documento son bastante difíciles de lograr en este momento. Por ejemplo, aumentar el impuesto al diésel, que tendría que se ve como un beneficio tributario, ¿cierto? Pero la verdad es que son temas que
más que álgidos son puntiagudos y entonces, bueno, el gobierno ha decidido no tocar demasiado a eso. Lo doy como ejemplo, ustedes tendrán muchos más, pero es algo que hay que repetir, seguir controlando y seguir monitoreando. Y creo que las propuestas que ustedes hacen metodológicas son muy importantes porque de alguna manera eso implica una mayor capacidad de denuncia o capacidad de discusión cada vez que se retoman los temas de reformas tributarias. Ustedes ya son expertos en reformas tributarias, yo lo sé, y claramente lo que ustedes tienen es una propuesta progresiva, capaz de generar también externalidades positivas a través del impuesto al azúcar o el impuesto al diésel, en fin, u otros impuestos verdes, todos temas que no necesariamente tienen que verse desde la perspectiva de lo progresivo, sino que más bien de sus externalidades positivas. De manera que, dicho esto, y como se me acaba el tiempo, creo que la importancia de poner en discusión estos temas en la sociedad civil, en la academia, es fundamental en este momento. Y ya las finanzas públicas no se deciden por un ejecutivo reducir las desigualdades que son tan patentes y que son aún más potentes en este concierto de post-pandemia. De manera que felicidades y espero que este documento les permita tener una muy buena discusión. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Ahora también unos 4 minutos más la intervención y el saludo de Alex Coban, el director ejecutivo de Tax Justice Network. Hi, I'm Alex Cobham. I'm the Chief Executive of the Tax Justice Network. We were formally established in 2003, and we've been working ever since as part of a growing global tax justice movement. We push for the 4 R's of tax: revenue, to make sure that the money is there to fund public services that include everyone at high quality; redistribution, to make sure that we're able to curb the inequalities, including gender and racial inequalities, that continue to scar our societies; repricing, so that we can manage the price of public bads like the consumption of sugar or tobacco, or the emissions of carbon that threaten our planetary future. Friedrich Ebert Stiftung, FES, Columbia, to talk about this new report, because it made me read the new report, and the report is brilliant. The report has been done with a coalition of think tanks and universities, some of the best thinkers analysing these problems in great detail, and it really lays out an agenda for Columbia to move forward on those 4 R's of tax. And I'll pick out a few key measures that really chime very strongly. So I've mentioned repricing, and what we see in the report is a set of measures, including some critical measures around green taxes and around taxing sugar to improve both planetary health and public health in a way that seems critical. In addition, there are measures around building a tax culture, including education at school, to build that sense that tax is part of a social contract, and it's what glues citizens and the state together. Our understanding of that and our role in that as individuals is important, but so too is the role of government and of institutions, and that's also recognised
in this report. And we see recommendations particularly around transparency and around the accountability of government for the decisions they take. An absolutely fundamental recommendation here is around the transparency and the scrutiny, the cost-benefit evaluation of the tax credits, tax incentives and exemptions given to businesses and given to sectors and individuals. So much money is used by the state on that in lots of countries around the world, but especially in Colombia, with relatively little scrutiny, when this is equally public money, and the fiscal decisions made here can be crucial in determining economic progress and the type of development path that the country follows. This needs a level of parliamentary scrutiny and of independent evaluation that is currently lacking. Also, in the theme of transparency, it's crucial for people to see that tax is paid fairly. And an issue in Colombia and globally is the scale of tax abuse, both by multinational companies and by high net worth individuals, especially using offshore assets that may then not be declared to tax authorities. And there's a set of tax transparency measures at the heart of which is the identification of the ultimate beneficial owner, whether that's of financial accounts or of companies, trusts and foundations, other legal vehicles. We need to know who owns wealth, who owns income streams, in order to be confident that these are not the product of corruption or crime, but also to know that they're being taxed properly, that everyone is contributing fairly, because that in turn is crucial for all of us as citizens to know and to be confident that it makes sense for us too to pay our taxes. So I'll close there, but I can't recommend this report highly enough, and I wish you the very best of luck with the launch. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, pues gracias de nuevo a Paola, a Ricardo y a Alex, que han comentado pues, esta propuesta, una propuesta que, como ustedes ven, tiene 9 puntos, que tienen cada uno de esos puntos un análisis y un desarrollo mucho más profundo, y la idea es que pues podamos trabajar tanto con otros expertos, otras organizaciones y asimismo con el Congreso de la República en presentar pues, varias de estas propuestas, incluso pues, con el gobierno nacional, por supuesto. Así que pues en estos momentos, entonces quiero, en la medida en que ustedes vayan escribiendo aquí en el chat, vayan pidiendo la palabra, darle la palabra, pues, con mucho gusto pues pueden activar las cámaras y los micrófonos. Periodistas, primero, tenemos una pregunta de Juan David Galindo, de la revista Dinero, de cuánto es el recaudo anual que dará esta propuesta de reforma tributaria y cuáles son los rubros de recaudo de cada medida propuesta. No sé si con esa primera pregunta alguien del grupo quisiera comenzar a responder. María Fernanda, adelante. Bueno, Mario, muchas gracias por la pregunta y por la presentación. Paola, pues nosotros al inicio de la propuesta dijimos que el objetivo era que fuera una propuesta recaudadora, ¿verdad? Sin embargo, nosotros no tenemos una estimación clara de su recaudo, y esto es por un tema metodológico. Nosotros hemos decidido no poner tarifas. Consideramos que las tarifas es algo que se debe discutir en el Congreso, y si cuando se tengan estas discusiones en el Congreso nos piden opiniones sobre tarifas, nosotros podremos dar nuestras opiniones sobre tarifas, o como grupo o cada organización. Y ustedes entenderán que si nosotros no tenemos tarifas es muy difícil y es hasta irresponsable hacer una estimación de recaudo. Sin embargo, les podemos decir que sí, la mayoría de las propuestas son recaudadoras, si no todas las propuestas son recaudadoras, y si esto se maneja con juicio y con estrategia en el tema de las tarifas, uno podría hablar de que podemos llegar a recaudar los 20 millones que se necesitan y que está buscando el gobierno para esta reforma. Entonces creo que con eso sería lo que tendríamos para responder sobre el tema de la recaudación. Gracias, María Fernanda. María Fernanda es del grupo de la Red de Trabajo Fiscal de la organización FESCOL. La pregunta la hizo Juan David Galindo de la revista Dinero. Juliana Ramírez de Noticias 1.
Juliana, ¿estás por ahí? No te vemos. Mario, ¿me oyes? El librero, soy Daniel. Hola, Daniel. ¿Aló? ¿Me puedes dar palabras sobre eso? Adelante. Ahora con Julián. Adelante, Daniel. No, quería complementar la pregunta inicial sobre recaudo. ¿Me estás oyendo, Mario? Es que estoy en un... ¿Aló? Adelante. ¿Aló? Te oímos. No, mira, es que lo primero que se tiene que ver en términos de recaudo, obviamente que estamos de acuerdo con María Fernanda en la presentación general que hace, que había que precisar mucho más las tarifas, pero el cálculo que hay hoy sobre exenciones anuales, o sea, sobre exenciones de renta fundamentalmente, está más o menos sobre 15, 16 billones año. Eso entraría por recaudo, pero además en la propuesta hay una fórmula novedosa a propósito de los IVAs, porque el alegato que está presentando el gobierno para presentar al mismo tiempo reforma tributaria en febrero del año entrante es que hay que subir el IVA al 19 porque si no hay exenciones de IVA, y eso no tiene en cuenta ni el nivel de pobreza actual de la encuesta de hogares, que está hablando que entre pobreza extrema y los niveles de pobreza en general podemos estar en el 55%, la propia encuesta de hogares, y la pandemia que ha aumentado todavía más eso. Luego, tratar de resolver el problema tributario por vía de IVA sería complicado. La fórmula que se está proponiendo es que haya IVA por desigualdad de ingresos, o sea que el IVA consulte la capacidad de ingresos y vaya a renta, que eso nos daría más o menos unos 10 billones. No sé si Jorge, que está ahí, puede complementar, que ha hecho un estudio más detenido de eso, Mario. Pero quería aumentar eso, quería acompañar eso. Gracias, gracias, Daniel. No sé si Juliana ya tiene posibilidad de preguntar. Ya le escribiste, pero si tienes posibilidad ya de prender el micrófono, Juliana. Daniel de la Universidad Nacional, el Centro de Pensamiento de Política Fiscal de la Universidad Nacional. Juliana, ¿todavía no puedes prender el micrófono? Mario, si quiere, voy ampliando el tema de la propuesta del Centro de Pensamiento de Política Fiscal de la Universidad Nacional en cuanto a el posible recaudo. Jorge, tienes mucho eco. Si puedes apagar, desconectar tus audífonos o algo así, porque no te estoy escuchando con mucho eco. Ahí. Sí, no. Está terrible. Juliana pregunta, mientras Jorge resuelve sus problemas técnicos, Juliana pregunta sobre la propuesta de bebidas azucaradas. Nunca ha pasado en el Congreso. ¿Qué nos hace pensar que esta vez sí será tenida en cuenta? Entonces quisiera darle la palabra a Alejandro Rodríguez de Justicia. Hola, hola Juliana. Sí, efectivamente ha sido un proceso difícil de lograr obtener o lograr pasar un impuesto de este tipo. ¿Qué me parece a mí importante de esta oportunidad? Bueno, primero el mismo ministro Carrasquilla, cuando habló con el Congreso el año pasado, dijo que estaban pensando en alguna posibilidad de implementar este impuesto que lo veían importante. Entonces, pues tomándole la palabra al ministro en una conversación con el congresista Juan Luis Castro, si no estoy mal, se lo dijo. Entonces, tomando la palabra, creemos que en la buena fe que se tiene de implementar una política que en estos momentos, sobre todo en donde la salud pública es tan importante, esta política es una política de salud pública que al mismo tiempo, además, puede contribuir con un recaudo. Importante también señalar que ese recaudo en el corto plazo puede aumentar y después puede irse disminuyendo teniendo en cuenta el objetivo del impuesto, pero pues nos hace pensar, primero, pues con la pandemia nos hemos dado cuenta de la importancia de la salud pública y de desarrollar políticas de salud pública para prevenir, por ejemplo, enfermedades crónicas no transmisibles que ya se mostraron ser comorbilidades del coronavirus y otro tipo de efectos que tienen. Entonces, pues creemos que es una propuesta que está basada técnicamente en evidencia, es una propuesta que ya tiene evidencia sobre sus impactos y es una propuesta que creemos que si se quiere proteger la salud pública en un momento tan importante en donde vemos la relevancia de esta, puede ser el momento propicio para pasarla.
Gracias, Alejandro, de Justicia, y a Juliana Ramírez de Noticias 1 por la pregunta. Tengo otra pregunta de Lady Ruiz de Cable Noticias. Con gusto pueden escribir ahí qué quieren preguntar y abrir los micrófonos y las cámaras y preguntar también directamente. Lady Ruiz de Cable Noticias pregunta cómo sería el funcionamiento del test que se pretende crear. Quiero dar la palabra a Juan David Oviedo de la Universidad Javeriana. Juan David, ¿se bloqueó? Quedó como congelado. De las exenciones tributarias. Juan David, no te escuchamos. Nada, vuelve a empezar, por favor. Estaba agradeciendo la pregunta de Lady y contando que nuestra propuesta no tiene un componente definido de cuánto es el recaudo esperado por las exenciones tributarias, reconociendo precisamente que en Colombia contamos con una serie de exenciones tributarias de las cuales no sabemos cuánto es la magnitud de su costo fiscal y cuántos han sido los beneficios económicos que han traído. Nosotros proponemos que conozcamos precisamente cuánto es esta estimación. Para eso, próximamente estamos esperando que la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal, o ATP, que se va a conformar en el Congreso de la República, que ya se aprobó vía ley, pero que no se ha conformado por trámites internos en el Congreso, sea un espacio independiente que precisamente haga estas estimaciones. Mario, si me permites complementar la respuesta de Juan David también. Claro, gracias. Específicamente sobre el test que proponemos, nosotros creemos que debe haber un proceso sistematizado de aprobación y revisión de beneficios tributarios. Aquí entra este test sobre todo en el proceso de aprobación. Actualmente en el Congreso, cuando se propone un beneficio tributario, en realidad no se da una discusión organizada e incluso opaca sobre los beneficios, costos y demás sobre este beneficio tributario en específico. Lo que nosotros proponemos entonces es que se haga un test clásico de proporcionalidad ex ante a la aprobación que tenga 3 componentes. El primer componente que se llama más o menos examen de idoneidad o racionalidad, y es evaluar si el beneficio es un medio eficaz para lograr promover los fines legítimos que se proponen con el beneficio tributario. El segundo paso, después de ver este paso, es el test de necesidad, es decir, comprobar que el beneficio sea estrictamente necesario para lograr ese fin legítimo o si existen alternativas posibles más convenientes. Y el tercer paso de este test es el de ponderación, que es más o menos un análisis de costo-beneficio. Es evaluar si los beneficios son mayores que los costos que supone hacerlo vía gasto tributario. No solo los costos fiscales, es decir, lo que se pierde en recaudo, sino otros costos asociados que se tienen con los beneficios tributarios, como la falta de opacidad, la desigualdad, la opacidad, la desigualdad, la eficiencia económica y administrativa. Entonces, la idea es que ex ante la carga de la prueba, o sea, todo beneficio tributario se ve como un privilegio y la carga de la prueba la tiene quien propone el beneficio tributario a través de este test de proporcionalidad. Si el beneficio tributario pasa este test de proporcionalidad, es decir, exámenes de racionalidad, necesidad y ponderación, en ese caso ya se lleva a la discusión sobre el beneficio tributario para la aprobación. Lo que nosotros queremos con esto es que haya un proceso sistematizado de la aprobación y que luego de su aprobación haya un proceso de revisión sistematizado y que no sea solo con comisiones, digamos, esporádicas, sino que cada tanto tiempo, dependiendo de los impactos medidos a mediano, largo plazo o corto, mediano y largo plazo, se haga una evaluación de impacto para ver si efectivamente el beneficio aprobado logró con los fines legítimos que se propusieron al principio. Bueno, Juan David, Alejandro, muchas gracias. Un segundo, voy a leer otra palabra. Voy a leer otra pregunta y ya le doy la palabra de respuesta. Voy a darle prioridad aquí a Andrés Díaz de Data IFX. Ustedes dicen que hay que buscar la forma de transitar a una declaración de renta universal para personas naturales, donde se bajen los umbrales de ingreso y patrimonio. ¿A qué niveles se debería bajar esos umbrales de ingreso y patrimonio? ¿Quién del grupo? Ahora sí, no sé si Jorge, que ya estaba allí pendiente para responder. Jorge, si quieres responder esta pregunta. Jorge Spitia, de la Universidad. Gracias Mario.
la propuesta de universalizar el impuesto, la declaración de renta para personas naturales tiene el objetivo de que con base en esa información se pueda conocer cuáles son los niveles de ingresos que tiene cada una de las personas, de tal manera que si se requiere una intervención por parte del Estado de realizar algún tipo de transferencias, llame la Familias en Acción y el ingreso básico de emergencia, lo que sea, se tenga la información administrativa básica para poder implementar esa política. De ahí que se plantee la universalización del impuesto sobre la renta. Respecto al recaudo, las aproximaciones que hemos hecho en el Centro de Pensamiento de Política Fiscal, en el caso del predial, dada la tarifa que hay tan baja en este impuesto a nivel territorial, la idea es que por cada punto en miles que se incremente la tarifa del impuesto predial, se recauda cerca de 1.5 billones de pesos a nivel nacional. En el caso de las exenciones fiscales de las personas naturales y de las personas jurídicas, la misma DIAN tiene aproximaciones del gasto tributario, o sea, del recaudo que deja de percibir el gobierno nacional por ese tipo de exenciones que se presentan en los ingresos no constitutivos de renta, en las exenciones, en las rentas exentas, como en los descuentos tributarios. Allí se recaudaría, eliminando esas exenciones, cerca de 15 billones de pesos, en donde los principales beneficiarios en estos momentos es el sistema financiero y las empresas, y las grandes empresas. Por el lado del IVA, la propuesta y los estudios que hemos hecho se tienen como base la encuesta nacional de presupuesto de hogares. En la encuesta se tiene la parte de ingresos y se tiene la parte de gastos. Si uno relaciona los gastos que tienen las familias más ricas del decil 10 con respecto al ingreso que tienen, este es aproximadamente del 40%. Si uno coge las declaraciones de renta y con base en esas declaraciones de renta se calcula el gasto que tendrían las familias para el decil 10, que es el decil más rico, como para el 1% más rico, que en algunos casos lo hemos denominado los súper ricos, como para el 1 por mil más rico, se encuentra que el recaudo es aproximadamente de 15 billones de pesos. Entonces, por esta vía es mucho más importante y mucho más factible, mucho más lógica la relación que va a haber entre el impuesto que se va a gravar a las personas ricas y súper ricas, o al 1% más rico, o al 1 por mil más rico, y el recaudo es supremamente importante para el país. Y se evita unos costos de transacción altísimos que el gobierno en estos momentos no ha podido llegarle a la población en pobreza extrema y en pobreza e incluso vulnerables para devolverles el IVA. Gracias. Gracias, Jorge. Jorge Spitia. También Carlos Bogotá, de Revista Semana, hace una pregunta en el mismo sentido de la pregunta anterior de Data y FX, pero en el enfoque del tema de transparencia de la información sobre las declaraciones, entre otras cosas, sobre las declaraciones anonimizadas para tener más información. Así que no sé si alguien del Observatorio de la Javeriana o de Justicia se quieren referir a ese punto específicamente de la transparencia. Le pregunta Carlos Bogotá, de Revista Semana. Juan David. Juan David, adelante. Yo puedo compartir la historia de la transparencia en el gobierno y después espero un complemento de parte de la transparencia, de parte de la Universidad Nacional, de cómo ha sido el acceso a la información de las personas naturales. Y lo que nosotros podemos compartir es que en temas generales el gobierno nacional no maneja con transparencia los recursos públicos del país, sino que la opacidad y la falta de transparencia son transversales en las reformas tributarias y en los presupuestos generales de la nación. Para poner solamente una referencia,
visible, el principal componente del presupuesto general de la Nación que se tramita anualmente en el país son gastos de funcionamiento, de los cuales en su trámite en el Congreso de la República no hay ni un dato detallado a que hacen referencia. Se pueden conocer algunas informaciones con base en registros históricos y demás, pero digamos el componente grueso del manejo aprobado en el Congreso de la República, que es ley, no tiene ninguna transparencia, sino que son rubros que parecen un cheque en blanco. Y esto se materializa también, por ejemplo, en los gastos de la emergencia. El gobierno nacional cuenta con más o menos 40 billones de pesos para atender la emergencia desde el Fondo de Mitigación de Emergencias, y no hay un mecanismo de reporte detallado peso por peso en donde se detallen cuáles han sido sus fuentes de financiación y sus condiciones para pagar estos recursos que principalmente provienen de deuda. Y en el otro sentido, no hay un reporte detallado de cómo se han ejecutado los recursos en atención de la emergencia. Hay una serie de billones de pesos de los cuales no se puede conocer cuál ha sido su destino específico. Yo podría complementar sobre la pregunta en temas de transparencia. Nosotros por lo menos nos hemos concentrado mucho en la transparencia tributaria, en la transparencia sobre datos tributarios, el acceso a la información sobre información tributaria. Lo que nosotros creemos es que como se aplica la transparencia en este tema específico de datos tributarios, no cumple con el principio de máxima publicidad de la ley de transparencia de acceso a la información pública que deben cumplir las entidades públicas. En numerosas ocasiones, tanto académicos como organizaciones de la sociedad civil hemos solicitado información sobre declaraciones de renta anonimizadas, es decir, esto es sin poder lograr identificar de quién específicamente es la declaración de renta que se está analizando, y esto tiene muchas metodologías para lograrse. Se le puede incluir ruido blanco a la base y demás para no poder identificar y anonimizar totalmente esta información que es muy importante para poder hacer investigaciones sobre la eficiencia, la progresividad y la equidad del sistema tributario. Lo que siempre hemos recibido son negativas, acudiendo a la reserva tributaria como requisito, como digamos barrera para que no se pueda entregar esta información, lo cual la reserva tributaria lo que dice es que no se debe poder identificar de quién se trata. Entonces lo que nosotros proponemos es que se incluyan metodologías para poder anonimizar esta información y que se puedan dar a las personas interesadas para poder entender mucho mejor nuestro sistema tributario en cuanto a su eficiencia, en cuanto a sus impactos de género, por ejemplo, sus impactos en la progresividad. Lo mismo con el gasto tributario. El gasto tributario, si bien en el marco fiscal de mediano plazo ofrece algunas cifras sobre cuánto es el recaudo que se pierde, no nos da muchas pistas sobre la distribución, por ejemplo, de este gasto tributario según deciles o quintiles de ingreso, como se hace en países como México. El informe de gasto tributario de México tiene una parte en donde muestra la distribución del gasto tributario por quintiles de ingreso, que le permite a la sociedad civil y a quien esté interesado acceder a esa información y ver los impactos, por lo menos en desigualdad del gasto tributario. Entonces lo que nosotros hacemos es una invitación a que haya mejor transparencia tributaria y damos unas propuestas muy puntuales de cómo podría mejorar esto. Gracias, Juan David y Alejandro. Yo te agregaría dos elementos adicionales que tiene la propuesta, que es la ausencia que tenemos hoy en información sobre quiénes son los evasores en Colombia. En Colombia parece que el único delito que no se sabe quiénes son los delincuentes es Y el otro tema es la necesidad de incluir dentro de las declaraciones de renta una casilla de género. No tenemos la posibilidad hoy, quienes hacemos análisis sobre la estructura tributaria, de poder clasificar quiénes son las mujeres que declaran renta, los hombres que declaran renta, y poder hacer un análisis sobre la desigualdad que genera también la estructura tributaria. Bueno, tengo otra pregunta. Bueno, aquí varias preguntas, pero quiero darle prioridad a las personas que todavía no han preguntado. María Fernanda Herrera, de RCN Radio. ¿Cómo funcionaría el impuesto a la economía digital? ¿Cómo evitar que se afecte el usuario final con este cobro? ¿Por qué es necesaria una cátedra de... Bueno, son dos preguntas. La otra es ¿por qué es necesaria una cátedra de cultura tributaria? Entonces, para la primera pregunta, le pido a Laura Sanín, del Centro Externadista de Estudios Fiscales. Laura. Gracias, Mario, y gracias, María Fernanda, por la pregunta. La idea es que el impuesto funcionaría de manera similar a cómo funciona aquel sobre ciertos servicios prestados desde el extranjero, cuyo beneficiario del servicio está en Colombia.
Eso ya lo tenemos, por ejemplo, en el artículo 24, numerales 7 y 8 del artículo 408 del Estatuto Tributario. Y la idea sería que funcionara a través de una retención en la fuente precisamente para no afectar al usuario, sino que sea un recaudo anticipado, digamos, de a quien verdaderamente se le está grabando, a través de que cuando el usuario haga el pago se produzca, digamos, la retención en la fuente. Sin embargo, habría que incluir además, digamos, para estos casos algo similar a lo que ya hay actualmente en materia de IVA en economía digital, en cuanto a que esa retención la puedan hacer los sistemas financieros a través de los cuales se hacen los pagos para poder cubrir eventos que vayan más allá de los B2B. Sí, porque normalmente muchos de estos servicios de economía digital, el consumidor, el usuario, o sea, el pagador, son personas naturales que no tienen, digamos, la capacidad de hacer esa retención ellos mismos, o no es que no tengan la capacidad, simplemente no la harían en un evento, en otro evento, haciendo otro pago. Entonces la idea sería, para poder cubrir esos servicios de economía digital también, en donde el usuario es una persona natural, que normalmente no haría esa retención, abrirlo, digamos, abrir la facultad a los sistemas financieros, así como en este momento ya está abierto eso para los casos precisamente de IVA de economía digital. Muchas gracias, Laura, del Centro Externalista de Estudios Fiscales. Y para la otra pregunta sobre la necesidad de la Cátedra de Cultura Tributaria Eleonora Lozano, de la Maestría de Tributación de la Universidad de los Andes. Buenos días. Me parece muy interesante la pregunta. Claro que es necesaria una cátedra de cultura tributaria dentro del marco de la enseñanza de nuestra Constitución política. Si miramos el artículo 95, numeral 9, todos los ciudadanos tenemos el deber de contribuir al Estado dentro de condiciones de justicia y equidad. En ese orden de ideas, lo que nosotros proponemos desde la red es que dentro de la Constitución, de la enseñanza del derecho constitucional que todos debemos conocer, se incluyan temáticas sobre el pago tributario, pero no solamente visto desde la perspectiva de los ingresos, sino también del gasto público. Nosotros reconocemos que las últimas reformas tributarias han introducido múltiples medidas antielusión, antievasión, pero contradictoriamente han introducido también amnistías tributarias que minan la cultura tributaria. El mensaje ha sido contradictorio. En ese orden de ideas, creemos que desde el nivel básico, secundario y a nivel superior debe haber una enseñanza sobre el deber de contribuir y las cargas que deben financiarse para que el Estado pueda suplir las diferentes necesidades básicas insatisfechas. Muchas gracias, Eleonora. Y María Camila González, ¿tienes una pregunta? Adelante. Sí, hola, ¿cómo están a todos aquí de Portafolio? Hola, bueno, tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuáles son los pasos a seguir? Me están pidiendo que ponga video, voy a poner video entonces. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Digamos que teniendo en cuenta que hay una comisión de expertos tributarios que en este momento están discutiendo unos puntos que se van a proponer en febrero de este año para una reforma tributaria. Entonces sí quisiera saber pues cuáles son como esa relación o qué van a hacer, digamos, para proponerle esto al gobierno. Digamos que no sé si hay unas mesas oficiales con respecto a eso. Y la segunda pregunta es sobre el aumento al impuesto predial, que me cuenten un poquito, digamos que, no sé, ahí pues dice que eso se va a revisar eventualmente, pero digamos que teniendo en cuenta las dificultades que hay en las regiones, pues por varios frentes, digamos, cómo lograr que digamos que eso avance de alguna manera. Esas son mis dos preguntas. Muchas gracias, María Camila. ¿Quién del grupo, la primera? ¿María Fernanda? María Fernanda, sí, de FESPOL. Pues hola, María Camila, muchas gracias por tu pregunta. Yo quisiera responder la primera parte, que es qué vamos a hacer con esta información y cómo lo vamos a unir con lo que está haciendo el gobierno de la Comisión Tributaria. Entonces,
Pues aquí me gustaría decirte que esto es algo así como un regalo que nosotros hemos dado a la ciudadanía. Esto es un regalo para los partidos políticos, para agregar a la discusión. Nosotros aquí todos, la gran mayoría son académicos y académicas que están un poco aburridos de que haya tan poca discusión a la hora de sacar una reforma tributaria, ¿sí? Entonces queremos que haya una discusión el próximo año, donde seguramente el 2021 vamos a tener una reforma tributaria y queremos que sea una discusión muy con mucho contenido, que evaluemos todas las propuestas, porque estamos en un momento de crisis coyuntural muy importante, ¿sí? Y no podemos dejar que esto quede así a pupitrazo el 23 de diciembre del próximo año. Entonces queremos que haya discusión sobre el tema. Esto es algo así como un regalo que nosotros damos a la ciudadanía, a los partidos políticos y a la discusión. Por eso creemos que si la comisión tributaria necesita estos insumos y si quieren usarlos, podemos reunirnos con ellos. Sé que de la red hay mucha gente que se ha reunido con ellos, ¿sí? Se ha reunido y han tenido cierta discusión con ellos. No me parece que sea un espacio como tan abierto a todo el mundo. Creo que ellos van eligiendo con quién van discutiendo, pero si quisieran discutir con nosotros, pues estamos abiertos. Y como te decía, esto es una propuesta que va para todo el mundo. Entonces, quien quiera lo puede usar, quien quiera se puede reunir con nosotros. Estamos más que abiertos para eso. Gracias, María Fernanda. Y María Camila, no sé si alguien de la Universidad Nacional, Daniel o Jorge, quieren sobre el tema predial. Sí, cómo no. Jorge. En el tema predial vale la pena resaltar que en el punto número 1 del acuerdo de paz de La Habana quedó como un punto central el tema del catastro multipropósito. Este catastro multipropósito tiene por objeto clasificar las tierras a efectos de poder tener elementos tanto para la tributación como para los elementos de productividad y del tipo de tierra que se tiene. Sobre esa base también se debía pensar con el catastro multipropósito la formalización de la tierra, que es uno de los problemas graves que tiene Colombia. En el caso del impuesto predial es necesario actualizar los catastros, pero a su vez también se debe pensar en el corto plazo de un aumento de las tarifas en la medida en que hay tarifas demasiado bajas en regiones del país. Eso se puede hacer a nivel regional, mirar los elementos que hay. Adicionalmente, se debe pensar en cómo financiar, cómo ayudar a las entidades territoriales a financiar la actualización catastral, ¿sí? En algunos años de crisis en algunos países, por ejemplo, el gobierno nacional le ha realizado préstamos a las entidades territoriales para que atiendan la crisis. En estos momentos se podía pensar que el gobierno nacional le creara mecanismos de financiación por parte del gobierno nacional a las entidades territoriales para que ellas actualicen su catastro y sobre esa base puedan incrementar su recaudo en el impuesto predial. ¿Cómo se podría pagar eso? Se podría pagar con el nuevo recaudo que traería el impuesto predial. Si el gobierno nacional no tiene esa capacidad, pues se podría incluso llegar a pensar en mecanismos menos ortodoxos, más heterodoxos, en donde el mismo Banco Central le hiciera préstamos a las entidades territoriales para poder financiar la actualización del catastro multipropósito. Y los mecanismos serían los mismos como se podría pagarle al gobierno nacional, se le pagaría al Banco Central. Eso sería lo de destacar. Jorge, muchas gracias. Y gracias, María Camila, por la pregunta. Tengo una pregunta de Freddy Gómez, de CMI. Freddy. Buenos días. Hola, Freddy.
tengo unas inquietudes, voy a tratar de ser muy concreto sobre el tema del IVA. Ustedes plantean o digamos hacen como el llamado para que en el tema del IVA, no puedo activar video porque estoy en un máster, entonces ahí sí les pido una disculpa. Pero bueno, el tema es que en el tema del IVA, ustedes plantean que no es apropiado manejar este tema para lo que tiene que ver con la canasta familiar. Pero ¿no sería de pronto de análisis revisar el tema de los exentos y los excluidos en los diferentes productos de la canasta familiar, ya que pues bien sea los que tienen retorno en cuanto al IVA, por ejemplo el sector avícola, los excluidos ni siquiera tienen, digamos, un retorno o algún movimiento para la economía colombiana? Lo segundo, frente al tema del IVA también, sobre los beneficios tributarios, si uno mira la mayor carga de los beneficios tributarios que se tiene actualmente en Colombia, la mayor proporción está en el IVA, precisamente. ¿Cuál es ese planteamiento frente a ese tema? ¿Cómo podría trabajarse eso sin, digamos, afectar tanto a los consumidores finales? Y lo tercero, no sé si me puedan ampliar un poquito el tema internacional. ¿Cómo sería esa propuesta para la aplicación o la propuesta de ustedes frente a los impuestos que tienen que ver con el tema externo? Entonces, lo primero sobre IVA, y yo quisiera, pues, para aprovechar una pregunta que había hecho Juliana Ramírez también sobre el tema de la compensación que se está haciendo en estos momentos. Si alguien quiere contestar primero la primera parte de lo del IVA y después lo de Fiscalía Internacional. ¿Quién quiere? Sí, lo del IVA. Quería compartir. ¿Bien? A mí me gustaría hacer una mención sobre la evolución sobre el IVA. Y es cierto que nosotros reconocemos que hay exenciones tributarias muy grandes en el IVA que generan un hueco fiscal importante, y nuestra idea es gravar la canasta básica con un impuesto universal, pues aumentaría el recaudo. Sin embargo, creo que es importante reconocer no solamente las magnitudes de las exenciones tributarias, cuánto es el valor de la exención, sino que también es importante revisar la progresividad que esto implica. No es lo mismo una declaración, una exención a las personas más ricas a través de un impuesto de renta específico que una exención al IVA que tiene el horizonte de beneficiar a la población más pobre en el país. Si bien la propuesta de gravar con IVA a la canasta básica familiar tenía un horizonte constructivo aumentar el recaudo por muchas personas que pueden pagar este IVA, debería ser condicional a una devolución efectiva del IVA que cubra toda la población pobre y vulnerable que se vería afectada con esta medida. Y en este momento el gobierno nacional ha demostrado que no está en capacidad de esto y no lo está ejecutando. Se está mencionando sistemáticamente que ya existe este modelo y que está en marcha, pero este modelo no cubre a toda la población pobre y vulnerable. En este momento solamente se focaliza la devolución del IVA a las personas más pobres, de Familias en Acción y Colombia Mayor, programas que a su vez excluyen a la mayor cantidad de pobres en el país por criterios de aplicabilidad. Gracias, Juan David. Daniel, ¿querías? Daniel Libreros. Daniel, estás apagado el micrófono. Ahí sigues apagado. Ya. Ahí. No, es que tengo problema acá con el internet. Ya. No, quiero decir, Mario, que primero es el tema de la legitimidad de un impuesto que a su vez hay que asociarlo con el Estado Social de Derecho y la posibilidad de que la gente cumpla con derechos más en un país de semejante concentración de la riqueza tan fuerte. Entonces, si tú vas a subir los impuestos de la canasta familiar, pues obviamente que además con la pandemia, el crecimiento de pobreza que está produciendo la pandemia, con la informalidad que se ha demostrado en el país, pues seguiría aumentando la concentración y seguiría debilitando el concepto de Estado Social de Derecho que está en la misma Constitución. Luego hay que buscar un mecanismo. Lo que estamos poniendo es que hay consumos desiguales, efectivamente hay consumos desiguales. Se puede perfectamente hay todos los condicionamientos estadísticos para sacar un IVA diferenciado de acuerdo a capacidad de consumo y no el universalismo del IVA partiendo del criterio de neutralidad, cuando en el país no es neutro la capacidad de consumo que tiene la gente frente a estos problemas, ¿ya?
para las dos preguntas implicaría entonces una diferenciación en consumo por ingresos que habilitaría una posibilidad de recaudar de manera diferente el ingreso del tributo que no toca pues a la canasta básica familiar en el momento de pobreza en el cual estamos. Eso sería mal. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Sobre el tema de Fiscalía Internacional, Laura Sanín, Centro Externadista de Estudios Fiscales. Gracias, Mario. Pues digamos que adicional a lo mencionado en la otra pregunta para la propuesta específica, digamos, de impuesto a economía digital, que cabe también dentro de Fiscalía Internacional, las propuestas que nosotros incluimos en relación, adicional a esa, en relación con la parte internacional, digamos que más que implicar un nuevo impuesto, implica es como lo que consideramos que aumentaría un recaudo en los impuestos actuales y poder identificar, digamos, más fácil a las personas que no están pagando impuestos debiendo pagarlos. Identificamos en materia de beneficiarios finales una dificultad actualmente en el estatuto tributario, y es que la normativa colombiana trae diferentes definiciones y porcentajes para definir quién es el beneficiario efectivo dependiendo del tema que se esté analizando. Entonces hay unas definiciones para efectos del intercambio automático de información internacional, hay otras definiciones cuando se habla de entidades controladas del extranjero, hay otras definiciones para efectos de información exógena, hay otras definiciones para efectos de precios de transferencia. Y entonces digamos que nuestra propuesta en esa materia, digamos, de beneficiarios finales, bueno, hay un artículo específico, hay un parágrafo de un artículo en donde se menciona, digamos, que para todos los efectos tributarios los beneficiarios finales van a ser los siguientes. Sin embargo, ese parágrafo de ese artículo está precisamente en un artículo que habla únicamente de fondos. Entonces, en principio, digamos que no podría ser aplicable tal como el parágrafo lo dice, que para todos los efectos. De manera que nosotros creemos que sería óptimo tener una definición específica, digamos, de beneficiario final, y que precisamente eso es para bien de todos. Hay personas, partiendo de la buena fe, hay personas que no saben bajo qué criterio de beneficiario final de pronto se les está pidiendo la información y de pronto no la están dando porque no saben que deberían darla porque no es clara. Eso, digamos, en cuanto a beneficiarios finales, y nosotros también proponemos que para eso sería útil tener un registro de beneficiarios finales como se tiene, digamos, en otros países. Hay una norma al respecto actualmente, digamos, en esta materia, pero todavía no existe. Y digamos que nuestra sugerencia iría quizás un poco más allá, y es también, y esto ya se ha discutido, digamos, en Colombia, y es qué entidad debería llevar ese registro. En otros países esa entidad no es una entidad que también es fiscalizadora, sino digamos que lleva estadística, como lo es, por ejemplo, aquí en Colombia también, por ejemplo, el Banco de la República podría ser, porque hay estudios internacionales al respecto que indican que eso es lo mejor para que las personas entreguen, digamos, más fácil también esa información, y también porque esta es una información que no solamente tiene efectos fiscales, sino solamente tendría beneficios fiscales. Y digamos que en materia de intercambio de información internacional, que es la otra propuesta, lo que nosotros, digamos, proponemos también es mayor claridad en cuanto a esa información que se va, digamos, a intercambiar del lado de tratamiento de datos y de la evolución que ha tenido el tema también de tratamiento de datos en Colombia. Que sea claro, por ejemplo, cuando el dueño de los datos puede corregirlos, si los dio, por ejemplo, equivocadamente. O otro asunto también es que quede claro cuando se obtienen, por ejemplo, datos de una persona X, pero a través de bases de datos de una persona Y, cómo funcionaría para precisamente que no haya ningún obstáculo en el recaudo y que no sea cuestionable desde ningún punto de vista por una falta de claridad en ese aspecto.
Muchas gracias Laura. Yo quisiera también complementar o agregar un par de datos sobre el tema de fiscalidad internacional, y es que recientemente salió un estudio de la Alianza Global por la Justicia Fiscal en la que estima que en el caso colombiano se estarían perdiendo alrededor de 40 billones de pesos de pago de impuestos por no tener los mecanismos de control suficientes, ni registros de beneficiarios finales, ni acuerdos automáticos de información. Así que nosotros tenemos realmente muy poca claridad sobre las transacciones comerciales a nivel internacional que se están haciendo desde Colombia. Y desde ese trabajo hemos calculado que solamente en el sector minero se están perdiendo aproximadamente 3.3 billones de pesos de impuestos por flujos financieros ilícitos, por su facturación comercial o facturación errónea. Entonces, creo que este es allí hay una fuente, digamos, de evasión y elusión muy grande del país que no se le ha prestado mucha atención. Bueno, yo no sé si, pues yo creo que para no abusar del tiempo de ustedes, creo que hemos respondido una muy buena parte pues, de las inquietudes que habían hasta este punto. Por supuesto que, como lo habíamos dicho al principio, esta es una primera propuesta y nosotros, cada organización y como red de trabajo fiscal, seguiremos profundizando en cada una de esas propuestas. La idea es tener la oportunidad de interlocutar también y de poder participar en las discusiones preparatorias de la reforma tributaria y cuando se presente al Congreso de la República. Sabemos que hay un grupo de congresistas que siempre está interesado como en liderar estas propuestas. Lamentablemente no, en la experiencia nuestra no la mayoría, pero bueno, con esos congresistas se puede por fortuna todavía tener un espacio en el que se puede dialogar sobre cada una de esas propuestas y poder profundizar. Y bueno, y ustedes ya con cada organización podrán tener también la oportunidad de preguntarles en detalle sobre cada una de las propuestas. Entonces, simplemente recordar que la Red de Trabajo Fiscal es una iniciativa académica conformada por el Centro Externadista de Estudios Fiscales, el Observatorio de Hacienda Pública y Derecho Tributario de la Universidad del Rosario, el Centro de Estudios Sede Trabajo, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia, la Friedrich Ebert Stiftung de Colombia, FESCOL, el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, el Centro de Pensamiento de Política Fiscal de la Universidad Nacional de Colombia y la Maestría en Tributación de la Universidad de los Andes. El documento ya está disponible, lo subiremos a cada una de nuestras páginas. Y muchas gracias, pues primero a todas las personas que de los observatorios que participaron. Bueno, nos dice María Fernanda Valdés de FESCOL que nosotros no estamos pidiendo que todas las personas paguen impuestos de renta, sino que todos declaren, por supuesto. Y bueno, por ahí puede haber otras propuestas de tarifas marginales muy altas para para renta de personas naturales que seguimos discutiendo en el interior de la red. Muchas gracias a todas las periodistas y periodistas que nos acompañaron, a las personas que estaban aquí en el chat, a las personas que estaban sintonizando esta transmisión y por supuesto a las integrantes y los integrantes de cada uno de los centros de pensamiento. Con esto nos despedimos y seguimos pues en contacto con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Feliz día. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Gracias. Gracias. Y acompañaremos esta iniciativa como Federación Sindical Internacional.